Estudiaremos en este video uno de los principios más importantes en el conteo, que se llama principio de inclusión y exclusión. Es un principio que nos permite contar elementos de conjuntos cuando están formados por varios conjuntos que se unen. Y el problema, en palabras simples, es que cuando querés contar los elementos de dos conjuntos, no simplemente tenés que sumar los elementos de cada conjunto, porque podría darse que haya elementos comunes a ambos conjuntos y entonces los estés sumando dos veces. El principio de inclusión y exclusión lo que hace es básicamente resolver esa situación. Entonces volvamos sobre las cosas que hemos dicho antes. Si tenemos un conjunto, la cardinalidad de A, lo que llamamos cardinalidad de A, es un número que cumple varias cosas. La cardinalidad es positiva, la cardinalidad es un número entero, la cardinalidad de vacío es 0, y una cosa importante es que la cardinalidad de la unión, es decir, de A unión B, es la cardinalidad de A más la cardinalidad de B, siempre que A y B sean disjuntos. Noten que este es el principio de la suma, esta última propiedad. En general, cuando nosotros tenemos dos conjuntos A y B y no sabemos si esos conjuntos son o no son excluyentes, es decir, si pueden tener elementos en común, entonces hay un artificio más o menos sencillo que nos permite calcular la cardinalidad de la unión. Básicamente tiene que ver con el hecho de que el conjunto A unión B puede escribirse de tres maneras diferentes. Es decir, A unión B puede escribirse como A menos B unido con B menos A unido con A intersección B, tres conjuntos distintos. A unión B puede escribirse como A menos B unido con el conjunto B, y A unión B puede escribirse como B menos A unido con el conjunto A. Si manipulamos algebraicamente esas tres igualdades, es fácil obtener lo que se conoce como el principio de inclusión y exclusión. El principio de inclusión y exclusión establece que la cardinalidad de A unión B es la cardinalidad de A más la cardinalidad de B menos la cardinalidad de A intersección B. Es decir, tenés que sumar los elementos de un conjunto con los elementos del segundo conjunto y eliminar aquellos elementos que han sido contados en ambos conjuntos. Esos elementos corresponden con los elementos que están en ambos conjuntos, que es la cardinalidad de A intersección B. Es decir, la cardinalidad de A unión B es la cardinalidad de A más la cardinalidad de B menos la cardinalidad de A intersección B. Y ese principio se extiende a 3 o a 4 o a 5 conjuntos. Es decir, por ejemplo, si tenemos un conjunto A compuesto por 7 conjuntos, es decir, A es A sub 1 unido con A sub 2, puntos suspensivos unido con A sub 7. Entonces la cardinalidad de A es la suma de las 7 cardinalidades menos la suma de las intersecciones de 2 más la suma de las intersecciones de 3 menos las de 4 y ahí sucesivamente. Es decir, el principio de inclusión y exclusión lo que hace es un conteo por inclusión y exclusión. Es decir, primero incluye todos, luego excluye aquellos repetidos, pero si por un accidente un elemento se incluyó varias veces y se excluye tantas veces que ya no queda representado, habrá que volverlo a incluir, y eso es exactamente lo que el principio de inclusión y exclusión resuelve. Un breve análisis con diagramas de Venn nos ayudará a entender un poco mejor esta situación. Lo invitamos a que usted lo pueda realizar. Haremos un ejemplo sencillo sobre esto para que veamos cómo opera este principio. Viendo en extenso el caso de A unión B unión C, podemos darnos cuenta que en principio incluiríamos todos los elementos de A, luego los de B y finalmente los de C, lo que nos genera el diagrama de Venn que se presenta. Si lo miramos cuidadosamente, en la región verde hay elementos que pertenecen a A y que pertenecen a B que fueron sumados en ambos conjuntos, es decir, estos elementos han sido contados dos veces. De la misma manera, B intersección C y A intersección C, es decir, si lo notamos cuidadosamente, en las zonas verdes, azul y roja, tenemos elementos que han sido sumados dos veces. Si nosotros quisiéramos corregir esto, agregando a A unión B unión C la cardinalidad de A más la de B más la de C menos la de A intersección B menos la de B intersección C menos la de A intersección B,
tendríamos un problema, y es que los elementos que están en la zona común de los tres conjuntos fueron incluidos en A, en B y en C, y fueron excluidos en A intersección B, en A intersección C y en B intersección C. Es decir, esos elementos no están siendo contados hasta ese momento. Entonces, todos los elementos que están en la región que ahora aparece en rojo son elementos que no han sido contados del todo en este esquema. Por lo tanto, debemos agregarlos de nuevo. Es decir, nos queda una situación de la forma que A unión B unión C, su cardinalidad es la de A, más la de B más la de C, menos las tres intersecciones, más la intersección de los tres elementos, que son esos elementos que quedaban en los tres conjuntos y que fueron incluidos 3 veces y excluidos 3 veces.